como desde la aorta. Esto sería, en inglés se le utiliza la terminología de alas de paloma, seagull, porque remeda un poco la anatomía que tienen las ramas pulmonares, pero la realidad es que estas arterias, digamos, tortuosas y que a su vez tienen alta presión, lamentablemente en esta condición lo que provocan es que el paciente igual siga cianótico porque nunca alcanzan y además no llegan a tener una buena oxigenación y sobre todo están deformadas, obstruidas y tienen presión pulmonar que al estar conectada en la aorta es sistémica. Este es un ejemplo de un paciente que está en seguimiento, que justamente tiene el diagnóstico de una atresia pulmonar. Ustedes ya a esta altura saben que la CIB es subaórtica, con flujo bidireccional, pero sin anatomía de ramas pulmonares. Entonces, lamentablemente, nunca tuvo chance, solo vive de colaterales, ¿sí? Está cianótico, tiene ahora un año más, casi 29 años, y la realidad es que, bueno, es una de las causas de cianosis en el contexto de las cardiopatías congénitas, ¿no? Donde lamentablemente no hay chance de ir a una cirugía reparadora. Y luego, bueno, los distintos tipos de... 7 y 10. Vos me dirás, yo puedo seguir, pero... ¿qué es lo que desean? Irse. Opción 1, irse. Bueno, prepárense para la segunda parte. Bueno, ahora luego de haber visto tetralogía de Fallot, en esta segunda parte, a partir del ejemplo de lo que es la cirugía de Ross, vamos a ver cómo varias de las patologías, indistintamente de lo que sea la lesión de base, la reparación tiene que ver con la conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Como ustedes saben, Donald Ross es un cirujano inglés que en el año 67 describió la cirugía y un poco aplicado a lo que actualmente en la práctica hacemos, en general se considera no solo este rango de edad, sino también el de la edad pediátrica, en aquellos pacientes donde no hay chance de reparar la válvula aórtica. Bueno, acá está aclarado, perdón, el rango entonces, porque en general sería el grupo de elección, ¿no? El pediátrico o el de los adultos jóvenes, y quizás no tanto extenderse a edades mayores, donde, como ustedes saben, al ser una cirugía donde el cirujano trasloca una válvula y reemplaza otra, en general los tiempos de clampeo y circulación son prolongados. El subgrupo en la práctica para nosotros, muchas veces ideal, termina siendo la mujer en edad fértil, justamente para evitar la necesidad de la anticoagulación. Puede efectuarse en pacientes con reoperaciones. La vez pasada hablábamos cuando existía, por ejemplo, una lesión residual o recurrencia a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la estenosis subaórtica, y eso a veces se puede asociar de enfermedad en la válvula aórtica también, y son a veces pacientes entonces la alternativa de hacer esta cirugía, que al extenderse al tracto de salida se describe como Roscono, que fue un cirujano que describió el tratamiento en el tracto de salida. Otra indicación serían aquellos pacientes donde tenemos cierta contraindicación de los anticoagulantes. No está limitada la indicación de hacerlo en el contexto de el antecedente de una endocarditis y, como acabo de aclarar, en aquellas situaciones donde puede haber lesiones asociadas, lo que igual a veces no gusta porque obviamente va a prolongar los tiempos de intervención. Está contraindicada, en cambio, en aquellos pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, reumatismo activo. En algún momento hubo reportes que desaconsejaban hacerlo en pacientes con enfermedad reumática debido a que esto podía ser una situación donde el nuevo injerto a nivel del lado aórtico pudiera nuevamente tener algún fenómeno vinculado al reumatismo, pero hoy no es una contraindicación. Sí, en cambio, cuando hay patología de la aorta ascendente, como ustedes imaginan, deterioro de la función ventricular, enfermedad coronaria
o aquellas condiciones en general donde existe enfermedad valvular en 2 válvulas, nuevamente por los tiempos prolongados, o las enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea, etc. ¿Cuáles son las cosas entonces que tenemos que controlar una vez que el paciente tuvo este tipo de intervención? No olvidarnos fundamentalmente de controlar qué es lo que sucede con la válvula pulmonar ahora posicionada en el lado aórtico, y de ahí es importante que miramos la raíz, la unión sinotubular, y cuantifiquemos el grado de reflujo aórtico, y en base a estos hallazgos de que los pacientes desarrollan insuficiencia aórtica, nuevamente si es que ese era el mecanismo por el cual se habían intervenido, se reconoce que el subgrupo que peor le va es en general el que tenía previamente una válvula aórtica bicúspide y el mecanismo, digamos, que predominaba era la insuficiencia aórtica. Esto asociado a un anillo aórtico previo a la cirugía mayor de 27 milímetros. Por otro lado, una vez que nos detenemos en evaluar qué es lo que sucede con lo que describimos como autoinjerto o neoaorta, no nos debemos olvidar del tema que nos compete hoy, que es evaluar qué es lo que sucede con lo que se colocó del lado derecho, que es el homoinjerto pulmonar, ¿sí? Y a su vez, entre todos vamos a tratar de ir definiendo cuándo consideramos que hay disfunción del homoinjerto. En general, del autoinjerto se considera que hay disfunción, y esto lo dejo para la clase que tienen de insuficiencia aórtica, cuando la insuficiencia es mayor a un grado moderado, ¿sí? Y con respecto al homoinjerto pulmonar, ¿alguno se anima a decir qué tipo de gradiente podría ser considerado de disfunción? Es decir, se colocó el homoinjerto, idealmente el cirujano pone el mayor tamaño que puede, pero a veces puede ocurrir que el paciente se operó de chico y ya el homoinjerto que se utilizó anatómicamente es pequeño, y eso obviamente el paciente crece y de grande ya queda pequeño de tamaño, y a su vez tenemos que evaluar que no haya disfunción de la misma válvula del homoinjerto. En general se considera como valor de corte, para que hablemos de lo mismo, 50 milímetros de gradiente, y que la insuficiencia pulmonar sea más que moderada. Y una vez más, si bien el eco nos va a aportar ya información, podemos, si hay posibilidades de hacerlo, complementar esta información con una resonancia magnética. Sobre todo en la edad pediátrica, además de considerar el valor de 50 a través del VD, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, lo que siempre se establece es un correlato entre la presión que asumimos como sistólica del ventrículo derecho en correlación a las presiones sistólicas sistémicas, ¿sí? Y a partir de eso se considera que no es bueno para la función del ventrículo derecho que estas presiones sean más del 50% con respecto a las presiones sistólicas sistémicas, ¿sí? Y en general se toma conducta cuando estas presiones del VD tienen una relación de arriba del 75% con respecto a las sistémicas. No tomen esto como valor absoluto, porque obviamente cada una de estas condiciones o características se analiza en cada paciente en particular. Lo sitúo donde estamos. ¿Qué otra patología congénita tiene conducto VD-AP, además del ROS que estamos hablando? De las que ya nombré hoy, Perfecto. No, eso porque es un poco de ánimo a la atresia pulmonar, Y ¿se acuerdan cuando la vez pasada hablábamos de la inversión de los ventrículos, que era la transposición corregida, y decíamos que se asociaba a veces a estenosis pulmonar? Si esa estenosis pulmonar es severa y necesita tratamiento, otro ejemplo, tiene un conducto VD-AP, ¿sí? Y acá aparecen entonces todas sin ser complicados, pero bueno, lo más fácil de recordar es la que estamos conversando, que es la cirugía de Ross o autoinjerto pulmonar. Ustedes ya me dijeron, la atresia pulmonar o aquella condición del Fallot donde el anillo pulmonar es muy hipoplásico, donde hay anomalías coronarias, o también se considera en la edad pediátrica cuando por algún motivo ya hay algún grado de disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Tronco arterioso, recuerdan que era aquella patología donde salía solamente una gran arteria y las ramas pulmonares directamente se conectaban al tronco. Esto se tiene que resolver sí o sí en etapa temprana, y lo que se hace es la conexión entonces entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y el cirujano vuelve a
digamos, reconstruye las ramas pulmonares y las une al conducto que está conectando desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y estas patologías que son más complejas, fíjense que no importando cómo tengo los ventrículos, si están invertidos o no, suelen asociarse a estenosis pulmonar o, en el caso de estar traspuestos los vasos, y entonces ser el ventrículo izquierdo el que está conectado a la arteria pulmonar, el que tiene la obstrucción en el tracto de salida. Es decir, el concepto es que más de una patología y algunas de las complejas, teniendo el cirujano la lesión debajo subpulmonar, digamos, no queda otra alternativa que colocar un conducto. Este es el ejemplo del tronco arterioso. La CIB era la misma que la subaórtica del Fallot, nada más que hablando con propiedad en esta patología se la describe como subtroncal. Esta válvula suele ser patológica y las ramas pulmonares, el cirujano lo que hace es cerrar la CIB, reseca de acá las ramas pulmonares y las anastomosa al conducto que él mismo une desde el ventrículo derecho hacia lo que también crea que, o opone, mejor dicho, que es la arteria pulmonar. Recuerden que el homoinjerto no es más que un tubo que tiene dentro la válvula pulmonar y que en aquellas condiciones donde, por ejemplo, como vimos recién en la tetralogía de Fallot, también hay alguna obstrucción en el origen de las ramas pulmonares, el cirujano en el momento de colocar el homoinjerto puede hacer la anastomosis distal incluyendo la bifurcación de las ramas pulmonares y ahí aprovechando directamente corregir la obstrucción que pueda tener alguna rama. Inicialmente lo vamos a ver en un ejemplo. Cuando tenemos puesto un homoinjerto pensamos en que puede disfuncionar propiamente la válvula del homoinjerto, pero ojo, también puede haber obstrucciones al nivel de la anastomosis proximal, que es la que el cirujano va a establecer con el tracto de salida del ventrículo derecho, o de las anastomosis distales, o la anastomosis distal, cuando une el homoinjerto cerca de la bifurcación de las ramas. Y acá es puro homenaje a los cirujanos. Entonces, como Rastelli fue otro cirujano, en general, y esto los pediatras dicen, no, es un Rastelli, ahí viene, sí, o tiene una transposición y se rastellizó. El término de Rastelli se aplica cuando existe un conducto BDAP y a eso se asocia la necesidad de cerrar una comunicación interventricular. Si lo recuerdan bien, y si no, sepan que este paciente, una vez que está operado, nuevamente lo que yo voy a tener que controlar es cómo funciona el conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y que en este caso, que nos animamos un poco más, de base el paciente que tenía. Fíjense, del ventrículo izquierdo, preferencialmente el flujo está saliendo por la arteria pulmonar y el ventrículo derecho preferencialmente por aorta. Quiere decir que en este caso era una transposición de las grandes arterias con CIB y con estenosis pulmonar. ¿Se entiende? Y acá directamente se coloca el conducto y se cierra la CIB. Es decir, que la vía final común es que tenemos un conducto BDAP. Clínicamente el diagnóstico de disfunción, si tenemos una buena visualización del pulso de la vena yugular, la onda A es prominente, es raro, pero bueno, puede existir en algún grado ya de compromiso del ventrículo derecho, algún signo de hepatomegalia, alto voltaje de las R's de las precordiales derechas. La placa en realidad nos puede dar algún indicio de que está calcificado el homoinjerto, pero no necesariamente nos da elemento de considerar que está calcificada la válvula del homoinjerto. Vamos a ver qué elementos nos aporta el eco y a veces finalmente necesitamos igual hacer la resonancia magnética. Entiendan que para esta evaluación, como la que conversamos sobre Fallot, el único método que nos va a permitir medir gradientes con precisión y presiones, sobre todo la de fin de diástole ventricular, va a ser el cateterismo. Y en general, los vuelvo atrás a la patología de la tetralogía de Fallot, si queremos precisar a veces cuando tenemos más de una obstrucción, por ejemplo, la obstrucción está a nivel del anillo pulmonar o está a nivel de las ramas pulmonares, con el continuo vamos a medir un gradiente, pero quizás nos cuesta precisar exactamente en qué nivel está. Información anatómica la puede dar la resonancia, pero categoriza el diagnóstico la vez que igual necesitamos hacer el cateterismo y en el pullback de meter el catéter distalmente en las ramas pulmonares y ir hacia abajo nos va a precisar o nos va a permitir precisar dónde y en qué grado está la obstrucción. Y esto es importante, recién surgió una pregunta,
porque si el paciente tiene obstrucción, por ejemplo, a nivel de la válvula pulmonar, pero también asociada a obstrucción a nivel de las ramas pulmonares, se le agrava con la obstrucción distal cualquier grado de insuficiencia pulmonar, ¿sí? Que a veces puede mejorar si yo alivio la obstrucción distal, pero sobre todo tengo la alternativa de tratar las obstrucciones de ramas pulmonares con cateterismo, dilatación y stent, ¿sí? Entonces, es importante, idealmente, que uno toda esta información de dónde están las obstrucciones, quizás yo las tenga previo a un cateterismo que no solamente sea confirmar el diagnóstico, sino también terapéutico. Y este es un ejemplo, es un paciente operado de autoinjerto pulmonar. En la vista de 4 cámaras tenía ya algún grado de insuficiencia aórtica del autoinjerto, y si ustedes observan, algún grado de insuficiencia tricuspidia en las cavidades derechas. Si yo les digo que el gradiente de esta IT me da 60, ¿tiene hipertensión pulmonar? No escuché bien, pero repito lo que me acaban de contestar. Digamos, claro, es fundamental que yo vaya y revise cómo está el tracto de salida y si encuentro algún gradiente, que es lo más probable que lo encuentre, a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho y lo que sería la válvula pulmonar. Y ahí, si nuevamente me da 50, yo dije, tiro valores numéricos arbitrarios, ¿no? Pero digo, bueno, me di 60 con la IT. Si mido 50 a través del tracto de salida de BD y la pulmonar, la pregunta es, ¿tengo hipertensión pulmonar? No. Lo lógico sería que yo termine midiendo siempre más presión en la IT que en lo que tengo de obstrucción del tracto de salida. Pero cuídense de no informar en este escenario, yo les diría en ningún congénito, que el gradiente BD-AD es sinónimo de presión en la arteria pulmonar alta. Recuerden que siempre es el sinónimo de la presión sistólica que yo asumo que tiene el ventrículo derecho, a la cual le sumo la presión que yo estimo en la aurícula derecha, ¿sí? Pero no pongan, porque es como entender que no estamos entendiendo que nomás es hipertensión pulmonar. Y es lo que ocurría en este caso. Creo que igual no está el registro de la insuficiencia tricuspidia, pero sí el mostrarles que en el eje corto, nuevamente como otros ejemplos que vimos hoy, hay pisa y una importante turbulencia del flujo, muy marcada, y que en realidad con este tipo de envoltura que es simétrica, yo asumo que es a nivel de la válvula, ¿tá? Lo que corresponde que yo haga en el seguimiento de estos pacientes, en este caso es muy grosero, pero si yo los estoy controlando, es que posicione el pulsado a nivel del tracto de salida, mida la velocidad I, y yo sé que estoy a nivel de la anastomosis proximal del homoinjerto, me corra hacia el plano valvular, vuelva a medir la velocidad, que probablemente es donde pueda estar un poquito más acelerada, y con el mismo Doppler pulsado ya me vaya hacia la anastomosis distal del homoinjerto previo a la bifurcación de las ramas pulmonares. En general se asume que donde con mayor frecuencia el cirujano anastomosa fuerte, digamos, es en la anastomosis distal. Y durante mucho tiempo los reportes de disfunción del homoinjerto estaban vinculados a que la obstrucción era a ese nivel. En este caso, de todas maneras, lo que estamos viendo es una alta velocidad, alto gradiente, con un cálculo de 73 de gradiente pico y 42 de gradiente medio. Si bien medimos para el caso de la estenosis aórtica con mayor fidelidad el gradiente medio, en general del lado derecho nos manejamos en la práctica transmitiéndonos el gradiente pico de obstrucción. Una pregunta, en ese caso, si usted hace el Doppler pulsado en 5 segundos de 3, sí. ¿no le haría si hiciera todo lo mismo? Totalmente. No lo haría a nivel del tracto de salida y yo sé que la obstrucción no está a ese nivel. Pero en cuanto me voy al plano valvular, la pregunta es si no hay aliasing con esa alta velocidad en el Doppler color, y sí la hay, porque, digamos, yo encontraría que fundamentalmente la lesión está a nivel del plano valvular y ya no puedo determinar si tengo además otra obstrucción distal. De ahí que el método que por ahí me agrega información anatómica, que el eco se pierde y a veces no me la puede dar, es la resonancia. Sobre todo en patologías donde yo ya sé, como sucede en el Fallot, a veces el paciente que nace con tetralogía de Fallot y ocluye espontáneamente el ductus, lo hace obstruyendo la rama pulmonar izquierda, por ejemplo. Entonces, son condiciones que yo en la medida que después lo sigo, cuando ya está tratado, operado, por ahí encuentro que, asociado a una obstrucción a nivel del tracto o del anillo pulmonar,
puedo tener también obstrucción a nivel de las ramas pulmonares. Y ahí es donde existe físicamente un espacio que uno necesita en relación al área que uno está midiendo para que nomás el pulsado tenga fidelidad otra vez. Pero la realidad es que en pacientes adultos, cuando yo tengo obstrucciones en serie, ese dato lo pierdo. Lo mismo ocurre cuando hay combinación de una obstrucción severa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y también en la válvula aórtica. A diferencia, digo por la obstrucción subaórtica, a diferencia de cuando en realidad la obstrucción en el tracto es bien infundibular y muscular, entonces ahí yo les digo, ¿recuerdan cómo es en la miocardiopatía hipertrófica cuando es dinámica y la curvatura que tiene el Doppler continuo es asimétrica y es convexa? Bueno, lo mismo ocurre del lado derecho cuando fundamentalmente la obstrucción es muscular y a nivel del tracto de salida. Se inscribe de la misma manera. En cambio, cuando ya es valvular o a nivel de una rama pulmonar, es simétrica como el ejemplo que acabo de mostrar. ¿Está? Bueno, la resonancia en realidad, como actualmente se hace con velocidades y flujo, yo entonces al que la efectúa también le puedo pedir información que me calcule velocidad a través del lomo injerto y, como vimos recién en la patología de la tetralogía de Fallot, el volumen regurgitante, y yo puedo estimar el grado de insuficiencia pulmonar. Acá no es más que para mostrarles que por un lado también nos da información anatómica de la relación que tiene el ventrículo derecho, y acá estaría posicionado el lomo injerto, pero bueno, todo lo que tiene ya severa calcificación es una limitante, ¿no? para verla. Y este ya es otro ejemplo. Esta es otra patología de un paciente que tenía en realidad un tronco arterioso y no había sido tratado de chico. Entonces, como recuerdan el gráfico que les mostré, lamentablemente ya había desarrollado cierto grado de hipertensión pulmonar, y si bien el cirujano le intentó mejorar la anatomía conectándole un conducto VDAP, no se le cerró la CIB con intento de que igual tuviera descarga el ventrículo derecho. Este chico lamentablemente falleció este año. Tenía igualmente, sobre todo en un pulmón, desarrollado una hipertensión pulmonar muy severa, y en realidad lo que tuvo, que es lo que les ocurre a la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas por los distintos ejemplos que ustedes han visto, fíjense el tamaño que tiene la aurícula derecha, sufría de arritmia supraventricular y finalmente lo que presentó fue un cuadro avanzado de insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha. No tengo estas imágenes en movimiento, pero igual se las traje con la idea de repasar juntos que en este caso lo que él tenía era presión sistémica en el ventrículo derecho y estaba dilatado con desplazamiento del septum interventricular. Esto sería la valva troncal, por eso es que dice TR, y una gran dilatación de la aurícula derecha, donde también vemos que aparece prominente el seno coronario. ¿Qué otras causas dilatan el seno coronario? Digamos, esta es una, la que muchas veces vemos no importando que sea congénito. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está manejando una alta presión, esto me dilata la aurícula derecha y por ende todo el retorno venoso a nivel del seno coronario. ¿Qué otra causa? No se escucha bien desde acá. Perfecto, una vena cava superior izquierda persistente que drena en el seno coronario, es otra causa de dilatación del seno. Y la otra más rara, que la comentamos porque en la fisiopatología se parece, eran aquellas dentro de la clasificación de las comunicaciones interauriculares, la que describíamos como seno coronario, que era cuando existía una comunicación entre la estructura venosa del seno coronario y la aurícula izquierda, ¿sí? Como ahí la sangre directamente de la aurícula izquierda pasa al seno coronario y es una estructura venosa, rápidamente se dilata también. Disculpen, acá no hay ni siquiera registro de color. Las ventanas en la práctica cuestan mucho también. Lo que este paciente tenía era un tubo conectando el VDAP y lo que se veía con el flujo color era turbulencia, y en el registro entonces era un gradiente anterógrado de 57. Y ahora les pregunto ya a ustedes, ¿qué sospechan con este grado de reflujo del lomo injerto? Claro, ¿por qué? Porque bueno, son elementos indirectos, pero que nosotros mismos decimos, este lomo injerto no disfunciona solo por obstrucción, sino que tiene una señal intensa en el flujo retrógrado y con una pendiente rápida de desaceleración. ¿Está? Y esto es el reflujo que era muy angostito el jet y excéntrico en la tricúspide, ¿sí? Fíjense, en lo bien medido, yo acá
el gradiente seguramente es un poco mayor al que estoy midiendo en el tracto de salida del ventrículo derecho. Este es otro ejemplo. Los llevo de nuevo a la tetralogía de Fallot, pero corregido con homoinjerto. Un paciente de 26 años, reparado a la edad de 2 y previo a eso una anastomosis subclavio-pulmonar del lado izquierdo. Aparentemente el dato que teníamos era que se le había hecho un parche transanular y se le había cerrado la CIB. ¿Qué esperan que le ocurra en la evolución en el control a largo plazo? ¿Cómo? Insuficiencia pulmonar. Están en lo cierto. Evoluciona con disnea ante grandes esfuerzos, insuficiencia pulmonar severa, dilatación del ventrículo derecho y aneurisma del tracto de salida. De Rosario lo derivan para Buenos Aires. Yo lo conocí directamente en el momento que ya se había operado. Esto fue a la edad de 21 años. El cirujano le coloca un homoinjerto de BDAP de tamaño de 24. Muy buena cirugía, digamos, en general. En lo teórico, si bien tiene el riesgo de la reoperación, técnicamente no es lo más difícil de hacer, sin desmerecer que no deja de ser, por supuesto, una cirugía cardíaca. Tiempo de circulación corta, sin necesidad de clampeo, evoluciona sin complicaciones, se va de alta rápido. Pero les traigo a propósito el dato de que cuando uno revisa el parte quirúrgico, en el momento que van a anastomosar y colocar el homoinjerto, de ahí la importancia que tiene siempre revisar estas cosas, cosa que no siempre hacemos. Pero bueno, sin clampeo aórtico se abrió transversalmente el tronco de la arteria pulmonar, luego se extendió la incisión hacia el parche ventricular, comprobándose que no era transanular. El anillo pulmonar era dilatado, con valvas pulmonares retraídas, es decir, estos pacientes en definitiva tienen mucha patología de la válvula pulmonar y no necesariamente a veces el parche comprometió el anillo, pero evolucionan igualmente con insuficiencia pulmonar. Se le colocó entonces el homoinjerto, como ya comentamos, y anduvo bien. Recuerden que igual es importante el control del electro, porque acá tenemos bloqueo de rama derecha y un eje o trastornos también de bloqueo anterior, es decir, que pueden bloquearse en la evolución. Y al ir al control del eco, repasamos. Parche correspondiente al cierre de la CIB, siempre tengo que chequear que no haya CIB residual. Este es el control ya una vez operado con el homoinjerto. Fíjense, buen ventrículo izquierdo, acá en el eje corto, acá el Doppler color en el eje largo paraesternal, descartando que no haya CIB residual, un eje corto a nivel ventricular, con una buena contractilidad del ventrículo izquierdo, prácticamente no dilatado el ventrículo derecho, y fíjense acá entonces. En esta vista lo que tenemos es un eje corto, yo acá tengo el plano de la válvula pulmonar y esto lo sitúo. Eje corto, esta es la aorta. ¿Eso era la anastomosis proximal o distal? Excelente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es intentar, no siempre se ve, pero fíjense cómo empieza el eco ahí, ¿tá? Y acá está ya el plano de la bifurcación de las ramas. Entonces, ahí sí vamos con el pulsado en el tracto de salida, en la válvula pulmonar, y viendo que no haya obstrucción a nivel de la anastomosis distal, ¿sí? Con el Doppler color tiene un mínimo reflujo la válvula pulmonar y la sensación, quizás no es lo ideal el registro, pero bueno, si bien todo estaba en orden, digamos, pero en el momento de mapear veíamos que en el plano valvular la velocidad era normal y al ir hacia abajo estaba un poquito más acelerado a nivel de la anastomosis distal sin que existiera un gradiente significativo. Y finalmente en la vista de 4 cámaras, acá igualmente vemos que cierto grado de dilatación del ventrículo derecho hay, ¿sí? Pero con buena contractilidad. Bueno, este era un ejemplo entonces como para ver cómo controlamos en la evolución los conductos. Y esto, bueno, un poco a modo de resumen, cuando en la patología del Fallot y en la atresia pulmonar, además de la esternotomía, si ustedes toman el trabajo de ver si hay una toracotomía previa también, esta siempre es efectuada con necesidad de una anastomosis y esto, como ya les dije, tiene relación que puede haber lesión residual ¿dónde después? En las ramas pulmonares. Bueno, un poco concluyendo las utilidades que tiene el eco en el grupo de pacientes con cardiopatías congénitas. Si bien la vez pasada me hacían preguntas con respecto a las comunicaciones interventriculares y la necesidad de trance esofágico, ahora un poco las vamos a repasar también.
Una fundamental es intentar hacer diagnóstico de trombo intracavitario, sobre todo cuando la patología es más compleja o univentricular. También en el contexto de la sospecha de endocarditis infecciosa, como ustedes saben que ahí la utilidad del transesofágico es mucha. Y en general, cuando tenemos que entonces evaluar retorno venoso, ¿recuerdan en qué tipo de CIA era que yo digo, bueno, el transesofágico me confirma el tipo anatómico y la asociación con la anomalía del retorno que es frecuente? Seno venoso, perfecto. Es útil, por supuesto, el eco, como estuvimos viendo en las distintas patologías, para evaluar valvulopatías, el grado de regurgitación y para medir quizás en forma cuantitativa las cavidades. Por supuesto, con todas estas ventajas que todos conocemos. En cambio, hoy estuvimos viendo que debemos reconocer que tenemos ciertas limitaciones y en general lo es en las estructuras anteriores, es decir, cuando tenemos que evaluar y sobre todo a veces cuando las ventanas no son las más adecuadas por deformaciones torácicas, etc. Igual hoy vimos que se puede, que hay que intentarlo, pero en algunas condiciones nos podemos ver limitados en la evaluación de los conductos BDAP, patología que no hemos tratado, pero si recuerdan la habíamos comentado en la primera charla, cuando yo asumo que no tengo funcionalmente un ventrículo derecho y hubo pacientes que durante muchos años se trataron conectando directamente la aurícula derecha con la arteria pulmonar, lo que se conoce con el nombre de anastomosis atriopulmonar o cirugía de Kreuzer acá en el país, simultáneamente descrita por Fontana en Francia. En este caso, lo original que se describió fue, para complicar un poco, conectar con homoinjerto la aurícula con la pulmonar, y no solo eso, sino intentar mejorar ese ventrículo derecho hipoplásico también colocando un homoinjerto en la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Así que en ese contexto el eco aporta poco y en realidad el método de elección es la resonancia. Y como comentamos hoy, cuando queremos evaluar volúmenes, sobre todo en la patología del ventrículo derecho asociada a la válvula pulmonar, y cuando queremos evaluar la aorta en toda su extensión, ¿en qué patología por estada? En la aorta, la coartación. Entonces la vez pasada dijimos, bueno, el eco nos aporta, pero cuando queremos ver la aorta en toda su extensión hay que mayor utilidad la resonancia magnética. Ahora alguno de ustedes que describa la imagen. ¿Qué vista es? Muy bien. ¿Y qué más tiene? El parche de qué CIB. Subaórtica. ¿Qué más hay? No. Bueno, ahí pasó a la de adelante, así que era dilatado el tracto de salida, era un paciente operado de tetralogía de Fallot, y al ver ese tracto de salida dilatado, ¿qué es lo que primero tengo que sospecho? Que haya asociada insuficiencia pulmonar. Muy bien. Además de la insuficiencia pulmonar, ya tengo comprometido el ventrículo derecho. ¿Qué otra valvulopatía se asocia? La insuficiencia tricuspidia. Recuerden en medir la aurícula derecha en este contexto también, porque el paciente lo que lamentablemente desarrolla en el tiempo que uno lo sigue controlando son las arritmias supraventriculares. ¿Está? Bueno, ¿cómo están para participar en ejemplos de otras patologías y terminamos? ¿Sí? Bueno. Le ponen garra. A ver. Bueno, ya arrancó el video. Paciente masculino de 67 años, sin insuficiencia cardíaca y aleteo auricular. Satura 85%, pero les doy una gran ayuda. Tiene una CIA. A ver. Ventrículo izquierdo chico, más o menos se contrae, estaba aleteado, insuficiencia cardíaca. La válvula pulmonar se la ve algo engrosada. No tiene una gran dilatación del ventrículo derecho en esta vista, sí de la aurícula derecha. ¿Alguien recuerda cuando hicimos comentario de que el paciente insaturaba qué era lo que podía ocurrir fisiopatológicamente hablando? Sería nativa, Llega a esta edad, hombre del campo, rústico. No, en serio. Ahí, el campechano estaba aleteado, insuficiencia cardíaca, le daba igual al trabajo. Acá se ve dilatación de las cavidades derechas. Perdón que como no tiene registro del electro se ve así, pero bueno, igual estaba aleteado. Ninguno se animó a contestar. Insatura,
Perfecto. Una de las cosas en la práctica primera a descartar es la hipertensión pulmonar. Pero tenía en la placa mucho flujo, cosa que no traje. La CIA era grande. ¿Recuerdan que hablamos de que a veces podía existir un tipo anatómico que preferencialmente la sangre, en vez de ir al pulmón, podía pasar hacia la aurícula izquierda directamente y eso ser causa de cianosis? ¿Lo recuerdan? En general, cuando son CIA muy grandes y desde la vena cava inferior preferencialmente el flujo va a la aurícula izquierda, el paciente puede, es raro de ver, pero puede tener cianosis. Y era lo que ocurría en este caso. Este es el trance esofágico de... Pasa que está grabado. Otro detalle. Bueno, me pasó otro ejemplo. Acá. Perdón. ¿Cómo? ¿El cuadro clínico es similar a la taquipnea? Sí, el cuadro clínico, digamos, teniendo insuficiencia cardíaca, en general en la fisiopatología de la CIA, recuerden que muchas veces las manifestaciones aparecen por la arritmia supraventricular y porque el ventrículo izquierdo se comporta en cierta manera como rígido o quizás restrictivo. En este paciente se había descartado, no tenía enfermedad coronaria. El cuadro clínico le estaba dando, sobre todo, que a su vez era un tabaquista con enfermedad bronquial, tenía una importante CIA de gran tamaño y lo que un poco les traía para recordar el concepto era que si bien la CIA era ostium secundum, como se veía en la vista de 4 cámaras, cuando se le hizo el trance esofágico, fundamentalmente tenía poco borde en la vena cava inferior, ¿sí? Y la inyección ahí angiográfica desde la vena cava inferior permitía ver cómo se llenaba también la aurícula izquierda. Entonces, si bien había algún grado de hipertensión pulmonar, pudo operarse igual porque esa hipertensión pulmonar no era ni sistémica ni suprasistémica y todavía la CIA seguía manejando flujo. Y una vez que se operó, prácticamente fue a 95 la saturación arterial, más que nada por hacer esta corrección oximétrica, que es rara de ver, pero que en la fisiopatología de cuando la CIA es grande, se ve a veces cuando es vena cava inferior en los chicos, ¿no? Que provoca cianosis la misma CIA. Si no, el repaso de por qué en la CIA podemos tener cianosis es también lo que pensaron primero, que el paciente podía tener hipertensión pulmonar avanzada y eso ser la causa de la cianosis. De hecho, es lo que vemos lamentablemente con más frecuencia en el contexto de la CIA. La otra causa, que si bien es rara que dé cianosis en el adulto, pero uno debe pensar que persistan dilatadas las cavidades derechas, es que cerrado el tabique quede nomás una anomalía del retorno venoso, y que eso sea causa de que el paciente desarrolle enfermedad vascular pulmonar. Es raro, pero uno podría aceptar que ocurra. Y esto, que es lo menos frecuente, pero que se ve en 2 condiciones: cuando espontáneamente puede estar o cuando el cirujano cerró mal el tabique. Porque ahí, si el cirujano, canulando la cava inferior, no lo cierra como ellos lo hacen, que creo que es en dirección antihoraria, puede sin quererlo dejar directamente la vena cava inferior conectada a la aurícula izquierda. Y nosotros hemos visto, digamos, pacientes ya operados, no hemos visto una, me acuerdo, no es algo tan frecuente porque si no los cirujanos se van a enojar, pero ellos mismos reconocen y aprenden enseguida cuando están en el quirófano que es muy importante fijarse cómo cierran, porque pueden, sin darse cuenta, por la misma valva que tiene de Eustaquio la vena cava inferior, ¿no? Y dejar sin darse cuenta nomás, cerrado el tabique, pero dejan la vena cava inferior drenando en la aurícula izquierda. Y esta mujer que vimos
Yo igual siempre repasaba que tenía 50 y pico de años y se había operado en el año 68, es decir, como que también uno dice, capaz que fue una de las primeras en operarse en el país, y había quedado con esa complicación. Y cuando la vio un cardiólogo infantil que la vio cianótica, directamente sin hacerle ningún estudio, le dijo, usted se va a tener que volver a operar, porque viendo la cianótica se dio cuenta que no tenía hipertensión pulmonar clínicamente, pero la cianosis interpretó enseguida que podía ser secuela de esta lesión. Bueno, se operó y anduvo bien. Ahora está, por supuesto, fibrilada, ¿no? En forma crónica, que es el concepto de una CIA operada y, bueno, que el paciente precozmente, como queda nomás con sustrato auricular, desarrolla arritmia supraventricular. Este es otro ejemplo de una paciente de 29 años, operada de una CIA ostium primum, y también habían cerrado el cleft. Recuerdan que cuando la CIA tiene localización en el tabique, el defecto es inferior, el plano de las válvulas AB es el mismo y se asocia habitualmente con hendidura en la valva anterior. A mí me vino a ver ya pasados 6 meses de la cirugía y ya el examen llamaba la atención que seguía estando, digamos, el ventrículo derecho hiperdinámico, bueno, con el segundo ruido que seguía desdoblado. Y disculpen que no vuelvo para atrás porque se corta la grabación, voy a intentar igual irles mostrando. Otro detalle, bueno, me pasó otro ejemplo. Acá puedo después, cuando terminemos la charla, volver al anterior, Horacio. Este es otro ejemplo. Me van a contar ustedes qué es lo que ven. Eje largo paraesternal, dilatación del ventrículo derecho y aplanamiento del septum interventricular. Era una paciente que ya estaba operada de una CIB, ¿sí? Cerrada la CIB. Pero fíjense, una gran aurícula derecha y está cianótica ahora, tiene un síndrome de Down. Insuficiencia tricuspidia, fíjense el gradiente, 145. Esto es en el eje largo paraesternal, un tracto de entrada de la válvula tricúspide, y la IT me da ese gradiente. Es decir, es una paciente, el Down es un subgrupo de riesgo, que a pesar de tener cerrada la CIB desarrolló hipertensión pulmonar. Este es un eje corto con la válvula pulmonar y un tiempo de aceleración al pico muy corto, como signo también indirecto de hipertensión pulmonar. Y se los traje de ejemplo como para que, en el eje corto a nivel del septum se ve el aplanamiento, lo que se describe como en forma de banana o banana shape, y después nuevamente en el eje corto engrosada la válvula pulmonar. No tiene ningún cortocircuito residual la insuficiencia pulmonar. A partir de este reflujo pulmonar, uno en la inscripción del Doppler continuo puede también estimar la presión media pulmonar y la presión diastólica, y en la vista de 4 cámaras, fíjense cómo está dilatada la aurícula derecha y el septum una bomba de derecha a izquierda, porque están más altas las presiones del lado derecho. Dilatación del ventrículo derecho y un ventrículo derecho con pared muy hipertrófica. Y 14 de excursión del anillo, como signo indirecto también con bajas velocidades del Doppler tisular. Esta chica actualmente está teniendo un cuadro de insuficiencia cardíaca y insatura, y la curva lamentablemente de estos pacientes, esto a partir de las 4 cámaras da similares, 133 el gradiente. Estos pacientes desarrollan como secundario al mecanismo de la hipoxia eritrocitosis, ¿no? Aumenta el número de glóbulos rojos. Y bueno, y esta es la valoración de siempre que hay que acordarse de hacer para ver cómo está el circuito de la vena cava, suprahepáticas, etcétera. De todas maneras, lamentablemente en ella, este gradiente que estamos viendo, si bien hoy repasamos el concepto de que hay que ver el tracto de salida, acá está libre y lamentablemente es enfermedad vascular pulmonar. Si puedo, sobre el final vuelvo al ejemplo anterior, que es el de la CIA ostium primum. Y este es otro ejemplo de otra paciente que tenía diagnóstico de CIB y que en realidad le habían mandado con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y que simplemente para la práctica les voy mostrando que acá se ve una solución de continuidad a nivel del septum interventricular. Cuando uno repasa desde el eje largo, el ventrículo izquierdo parece normal, el ventrículo derecho no parece dilatado, tampoco la aurícula derecha. Tanto el tamaño de la aurícula, de la raíz aórtica eran normales, en lo que uno puede inferir como contractilidad del septum interventricular también.
pero le habían dicho que tenía hipertensión pulmonar severa y bueno, le habían hablado de la reacción de Eisenmenger y de que nomás había que cerrar la CIB. Una mujer que había tenido 3 hijos y una vida completamente normal. Ahí entonces ven que hasta hay como un esbozo de intento de cierre y el cortocircuito es como que se agota ahí y nada más. El repaso de que desde la vista del eje lérgico external es importante que yo ya también ahí mida la IT. Y acá da una velocidad normal, ¿la ven? Arriba de 2 metros por segundo la velocidad pico. Y no estoy teniendo ahí de nuevo, ¿ven? Ve desde el tracto de entrada del eje largo parasternal. Yo con esto voy sumando elementos de interpretar que la paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar severa. No, hasta ahora no encuentro elementos. Veo un cortocircuito ahí que se agota, ningún signo indirecto. Un eje corto nuevamente donde, como estamos a nivel de los grandes vasos, acá no se ve, ¿no?, el efecto de la CIB, pero nuevamente, tanto el flujo que vemos en la arteria pulmonar era normal, y acá desde el eje corto de los grandes vasos, otra vez el intento de medir la IT, y después en el eco está hecho a nivel de la vista de 4 cámaras. Acá se ve de nuevo que nomás es una CIB muscular, se ve claramente cómo el cortocircuito va de izquierda a derecha y tiene turbulencia de ese nivel. Y fíjense lo que pasa, cuando yo intento medir lo que está anatómicamente cerca de la insuficiencia tricuspidia, ya es gradiente que uno toma de la CIB, que estaba midiendo casi 60 milímetros de mercurio. Entonces, lo que probablemente haya ocurrido en aquel que le hizo el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es que solamente tomando la IT de la vista de 4 cámaras, en el momento que con el continuo uno intenta alinear este flujo, agarra el flujo de la CIB, que tiene una alta, gradiente es más alto, y da como inferencia que el gradiente alto es a nivel del ventrículo derecho. ¿Se entiende? Es decir, acá ven, a propósito, en el momento de buscar la IT, fácilmente gradientes altos, ¿sí? Entonces, la conclusión fue decirle a la señora que tenía hipertensión pulmonar severa, y como mensaje repasen todos los elementos anatómicos que tenemos y aprovechen todas las vistas también, desde el eje largo, si se puede ya ver la válvula tricúspide, que es nuestro elemento indirecto para medir la presión pulmonar, hacerlo también. ¿Está la que había preguntado la otra vez en Epstein? No. ¿Con la disfunción derecha? No. Se perdió la clase de hoy. Bueno. Sí. Tuvimos un caso donde había una CDA que también, sin hipertensión pulmonar, enviaba flujo desde la aurícula derecha hacia la izquierda. No entendía mucho el mecanismo, la verdad. Y resulta que había tenido el antecedente de una corrección quirúrgica en la infancia de una CDA también. Probablemente puede haber sido, como explicaste vos. Ahora, esta paciente tenía también deterioro severo del ventrículo derecho. O sea que la verdad que no... Bueno, eso es interesante y yo ni lo comenté, pero en el escenario que no es lo que vemos nosotros con frecuencia en adultos, sino que por ahí lo ven los pediatras, a veces ellos tienen muy claro cómo medir los anillos de las válvulas AB y ver funcionalmente los ventrículos. Pero a veces puede ocurrir que se cerró el tabique cuando en realidad no teníamos anatómicamente un ventrículo derecho bien desarrollado, ¿sí? Y quizás ese paciente igual sobrevive a la adultez y lo que nosotros vemos característicamente es que tiene una gran dilatación de la aurícula derecha, un ventrículo derecho chico, cerrado el tabique, o quizás no fue cerrado del todo, y en la fisiopatología predomina el cortocircuito de derecha a izquierda. Y lo que de alguna manera, porque lo he visto en pacientes con el antecedente de que se les cerró la CIA, lo que terminan haciendo en su evolución, digamos, ahora sí, natural postquirúrgica, es insuficiencia cardíaca producto de que el ventrículo derecho se comporta como un ventrículo derecho ni siquiera rígido, sino ya restrictivo. ¿Se entiende? Entonces, esa condición justifica que por ahí hay, si quedó permeable cortocircuito, sea de dirección derecha a izquierda. No estamos teniendo hipertensión pulmonar. Lo que está ocurriendo es que anatómicamente el ventrículo derecho no está desarrollado lo suficiente como para al final, digamos, los pacientes es más, he visto una paciente siendo adulta con un cuadro avanzado de insuficiencia cardíaca y nomás empiezan a desarrollar cianosis por esta falta de un flujo anterógrado efectivo.
y no más, bueno, el cuadro terminal termina siendo signos de insuficiencia cardíaca derecho, como reconocemos cuando hay hepatomegalia o un síndrome hepatorrenal. Pero cuando uno intenta explicar por qué esto ocurrió en el contexto de una CIA, es una rara situación, pero tiene que ver con aquellos pacientes que en realidad tenían defecto en el tabique, pero no un ventrículo derecho anatómicamente normal, ¿sí? Y el concepto que tienen que tener es que aquel paciente con ventrículo nomás único que llega a la adultez siempre lo va a hacer si tiene justamente una CIA con el cortocircuito de derecha a izquierda. Condición en la cual no hay hipertensión pulmonar, pero es lo que va a permitir que al final haya algo de flujo anterógrado que vaya hacia la aorta, ¿sí? Así que bueno, es interesante el comentario que vos hacés preguntando, no sé si explica un poco... En realidad no llega a tener un desarrollo normal. En general tiene 3 componentes anatómicos y a veces está faltando uno de los 3. En adultos, cuesta más porque el tamaño al final no es tan pequeño como lo que uno puede haber sospechado que fue de chico. Hoy los métodos han avanzado y en general uno, previo al cierre de un defecto, siempre se evalúa anatómicamente cuál es el tamaño del anillo tricuspidio y los componentes del ventrículo derecho. Pero a uno le puede, no sé en qué momento había sido operada, o cómo se había evaluado, si fue algo de... ¿Y ahora qué edad tenía? 22. No hace falta, digamos, no es que transcurrió tanto tiempo. Y lo que encontraron ustedes era que tenía un ventrículo derecho con deterioro de la función. Tenía un deterioro severo, está dilatado. Sí. Pero cuando le hicieron el cateterismo derecho, tenía presiones pulmonares, la misma presión en la ventrícula derecha que el ventrículo derecho y que en la pulmonar. Y tenía un deterioro, digamos, prácticamente el ventrículo no se movía y mantenía el flujo a través de que la vena cava inferior estaba abocada directamente hacia la aurícula izquierda. Mantenía el flujo hacia la cadena izquierda. La vena cava inferior directamente emitía más flujo hacia la aurícula. Más flujo iba directo hacia la aurícula izquierda y al poco flujo que movía el ventrículo derecho estaba hacia el otro. Claro. Bueno, claro, lo que no cierra de esta explicación así tan teórica es que nomás el ventrículo derecho ya estaba deformado y dilatado, pero son patologías en las cuales eventualmente no existió una buena función contráctil en algún momento del VD que permitiera un flujo anterógrado efectivo, ¿sí? ¿Puede ser que no se... Sí. No, porque nosotros tuvimos un caso idéntico y estaba Cristian Gersa, que estabilizó en contra del Gersa, sí, para ese caso. Le hicieron directamente una conexión, claro. Bueno. Esta es la parte que yo le preguntaba a la clase anterior si era candidata a creo que esta misma. ¿Y cómo le fue? Bueno, están preguntando, pero ahí no va a quedar grabado, pero... Tuvo complicaciones con la ventilación mecánica, el quirúrgico, por el tema de presiones negativas. Sí. Presiones positivas y el bajo llenado. Sí. Pero después funcionó bien. Y después anduvo bien. Entonces, repasemos la condición anatómica, era que existía una mala función de ventrículo derecho. Anatómicamente, ¿cuál era el diagnóstico de base? ¿Te acordás? También fue operado en la CIA y le quedó con un ventrículo derecho hipoplásico y hicieron la... Claro, digamos, operada ya cerrado el tabique de la CIA y había quedado un ventrículo derecho que se interpretó que funcionalmente no era suficiente para manejar un flujo anterógrado pulmonar. Y en este caso que vos comentás también estaba dilatado el ventrículo derecho hipokinético. Sí. Bueno, es el mismo ejemplo que ustedes están preguntando con el agregado de que cuando yo intentando explicar por qué eso ocurre, cuando en general esas CIA fueron cerradas de chicos donde todavía no estaba dilatado el ventrículo derecho, funcionalmente el VD no era efectivo. ¿Se entiende? A veces eso, hoy se intenta ser muy prolijo en ese sentido y tratar de tener elementos de medición como es el anillo tricuspidio, los componentes anatómicos que normalmente tiene el VD. Ya cuando el pediatra ve que algún componente falta, son muy cuidadosos de que ese paciente no es considerado que puede ir a una corrección biventricular como cualquier otro. Es decir, yo si le cierro el tabique por ahí le empeoro la condición. Entonces justamente, si quizás igual mi tratamiento es cerrar el tabique, tengo que pensar que justamente este ventrículo derecho, no teniendo una fuerza anterógrada suficiente, puede fallar y la manera de descargar su función contráctil o aliviarlo es establecer un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo tiene que ver
con que a mí me interesa que el paciente, para oxigenar mejor, tenga más flujo en la pulmonar. ¿De dónde lo traigo? Lo traigo desde las venas cavas, ¿sí? Lo que a veces se hace es, en vez de un atrio pulmonar que sería como demasiado grande, simplemente con anastomosar la vena cava superior a la arteria pulmonar, que es hacer una anastomosis de Glenn, y dejando flujo anterógrado al ventrículo derecho, yo sé que le voy a permitir mejorar la oxigenación y aliviar la función ventricular derecha, que ya es mala, y que si en definitiva el paciente no tiene buen ventrículo derecho, obviamente va a complicaciones serias como la falla terminal total. En algunos casos que no es fácil tomar la decisión, y esto se hace en conjunto con todo el equipo tratante, si uno interpreta que directamente el ventrículo derecho no funciona, lo que se hace es la unión de las dos venas cavas directamente a la arteria pulmonar, que sería una anastomosis bicavo pulmonar total. No sé si se entendió la explicación. A mí me faltó aclararles que cuando el paciente llega adulto a esa condición, justamente lo habitual es ver que ya el ventrículo derecho, si bien uno lo explica que no tenía una condición anatómica ideal durante la infancia, cuando llegan adultos todos tienen un ventrículo muy hipokinético y con mala contractilidad y dilatado. La semana pasada, cuando estuvimos hablando de la patología de Epstein, justo una de las compañeras hizo una pregunta justamente en esto que traigo el ejemplo, de que la paciente, como era este caso, que tenía ya más de 50 años, había necesitado reemplazo de la válvula tricúspide, tenía una prótesis biológica colocada con una edad menor de 20, es decir, que habían pasado 20 años de esta prótesis biológica. Uno interpreta que entonces hay una alta probabilidad de que la prótesis disfuncione. Había tenido ya arritmia supraventricular que en el intento de ablacionar se había bloqueado y le habían puesto un marcapaso endocavitario a través de la prótesis, y la paciente a su vez estaba con un cuadro de insuficiencia cardíaca y con una ligera cianosis. Epstein quiere decir que, similar a la patología de la CIA, yo estoy frente a patología de la tricúspide con un ventrículo derecho que sé que en algunos casos no es normal. Perdimos de ver el eje largo paraesternal, pero para no retroceder les muestro lo que era el eje corto paraesternal y la importante dilatación que tenía el ventrículo derecho, con un ventrículo izquierdo que muchas veces hasta tiene descripta patología propia, y en realidad en los adultos se sabe que esta cronicidad de disfunción de BD trae repercusión sobre la función del VI, como repasamos hoy en la tetralogía de Bueno, voy a ir al final y se los muestro. Bueno, voy a ir al